Y me acompaña como cada 15 días Ernesto Weissman, el director general de Tandem Soluciones de Decisión, justamente para hablar de 5 claves para que las empresas, las organizaciones puedan tomar mejores decisiones. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Nuevamente un placer estar contigo aquí. Gracias. Pues, ¿cuáles son estas claves? ¿Qué te parece si empezamos por la primera? Bueno, la verdad es que las empresas, vamos a empezar por los datos. 1 de cada 2 decisiones que se toma no se implementa. Y esto es obviamente muy caro, tiene además de un costo muy elevado para las empresas, una alta frustración para la gente, que empuja de luego proyectos que luego no llevan a nada. Con lo cual, digamos, de lo que se trata es que las empresas que deciden más y mejor, les va mejor, tiene mejores resultados y además mejor clima laboral, porque uno se siente bien cuando puede tomar decisiones y luego implementarlas. De ahí que las empresas empiecen cada vez más a preocuparse por cómo hacer para que las más importantes que tienen que tomar y que a la larga son las que definen su destino. Uno es la suma de decisiones que tomó y las empresas son la suma de las decisiones que tomen, que esas decisiones se tomen bien. Entonces, bueno, existen una serie de prácticas y acá compartiremos 5 claves, que la primera es empezar por identificarlas. A ver cuáles son estas decisiones más críticas, aquellas que son las que mueven la aguja de las decisiones. Se toman infinitas decisiones. Lo importante es entender cuáles son las más importantes, aquellas en las que no puedo fallar, porque si lo hiciera le estoy dando una ventaja a la competencia o estoy asumiendo más riesgos que lo necesario, etcétera. Por supuesto. Sí, es un tema esencial la priorización de las mismas, porque justo cuando uno se sienta en una mesa de juntas, en un comité, se generan 300,000 ideas, se toman 15 decisiones, de las cuales se van a ejecutar 2, cuando en realidad se tendrían que ejecutar 4, pero esas 4 hay que darle seguimiento y que se ejecuten bien. ¿Cuál sería la segunda clave? La segunda clave para mí es entender quién decide qué. En las empresas grandes suele haber un gran solapamiento de roles. Entonces, para la misma decisión hay mucha gente participando, sobre todo en estructuras matriciales, donde por ahí hay varios jefes, uno funcional, digamos, línea punteada, línea llena, etcétera. Distinguir para qué decisión existe X cantidad de gente y de qué manera participa cada quien es muy importante. Saber quiénes pueden vetar la decisión y tener la gente que puede vetar, pero no más que la necesaria, porque 5 personas que tienen poder de veto harían muy lenta la organización. Claro, esto que dices me parece que es esencial, aplica en el proceso político y por supuesto al interior de las organizaciones. A veces 2 CEOs acuerdan, la cooperación va a ser así, pero si no hay una operación y entonces por eso los operadores saben muy bien, no, es que si no lo ves con fulanito no va a ocurrir. Y justo es eso, ¿no? El hecho de que depende de un poder discrecional no identificado y no formal que puede atorar o no una ejecución de un plan. Cada vez más las empresas empiezan a pensar en cómo ser más efectivos para decidir, y existen muchos modelos de clarificación de roles que lo que hacen justamente es poner luz sobre esto que está en las tinieblas, quién decide qué. Y entonces cuando llegamos a la junta, que esto es algo que pasa muy frecuente, tú decías recién los comités, no se decide lo que se debería, buena parte es porque no está claro qué tengo que decidir. Y no está claro quiénes tienen que participar y de qué manera. Entonces llegan a esas juntas donde por ahí hay 10 personas y uno al cabo de 10 minutos dice, ¿y a mí para qué me habrán invitado? Porque no está claro qué rol o qué sombrero, si soy el que recomienda, si soy el que puede vetar, si soy el que doy input, si soy el que voy a ejecutar la decisión, y entonces también es importante que sea parte del proceso. Y no hay nada peor que cuando estás en una junta en donde se tendría que definir algo concreto y alguien sale con la maravillosa idea de por qué no ponemos el foco en otro lado, y entonces pierde toda la eficiencia y el equipo se desmoraliza al término de 3, 4 reuniones de ese tipo. Sí, es cierto, alguna columna podríamos hablar específicamente de decisiones en equipo y en juntas, porque aquí lo que tiene de particular es que como mecanismo, como vehículo, es cada vez más usado porque mucha gente participa de la misma decisión, pero sin embargo no sabemos cómo hacerlo y creemos que simplemente sentándonos en una mesa a conversar vamos a llegar a una decisión. Por supuesto. Y no es así. Y no es así. No es así. ¿Cuál sería otro de los puntos claves que hay que tomar en cuenta? El siguiente punto tiene que ver con los métodos y con los procesos de decisión. Es muy importante que para las decisiones más críticas contemos con un proceso que sea robusto, que nos ayude a tomarla, pero no más que lo necesario. Es importante no excedernos en la rigurosidad de ese proceso porque caemos en burocracia. Claro. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañías que incluso para decisiones críticas, para una compañía de consumo masivo, decisiones de lanzamiento de productos, al mapearlo se veía que por ahí tardaban el triple que la competencia. Y era una cuestión del proceso que había atrás de la decisión, que los hacía realmente lentos y por eso poco competitivos. Lo mismo pasa con los métodos. Existen muchas herramientas y métodos para tomar mejores decisiones.
en general no nos damos el tiempo de investigar, de conocer, de aprender cuáles mejores, y entonces dejamos valor sobre la mesa. Decisiones de portfolio que en lugar de tomar con herramientas de portfolio se analizan individualmente, etcétera. Por supuesto. Otra clave más. La cuarta es la cultura organizacional. Yo creo que la cultura de decisión tiene que estar alineada a la estrategia de la compañía. No existe una cultura óptima para una empresa, pero sí hay una cultura óptima para cada momento de cada empresa. ¿Cuál sería un ejemplo disfuncional donde la cultura organizacional no ayuda a que la empresa tome decisiones? Hay muchas empresas en las cuales la gente no se anima a decidir, donde la gente no tiene lo que llaman ownership, no se apropia de las decisiones, o accountability, no rinde cuentas por sus propias decisiones. Hay empresas donde se compite muy fuerte y un espíritu colaborativo sería mucho más funcional. Que una empresa sepa cuáles son los atributos distintivos de su cultura y pueda tocar esas palancas para lograr llevarla hacia donde más le conviene, es el cuarto aspecto. Aquellas empresas que logran tener una cultura, si fuera el caso, de decisión, donde la gente vaya a agarrar las decisiones, en lugar de correrse para atrás y dejarlas pasar, claro, es muy valioso, ¿no? La cultura, dijo Peter Drucker hace varios años atrás, se come a la estrategia en el desayuno. Yo podría tener la mejor estrategia, pero si la cultura organizacional no fomenta que la gente pueda llevarla a cabo de la mejor forma, me voy a ver en una trampa y finalmente voy a fracasar. Ernesto, brevemente la quinta, porque ya se nos acaba el tiempo. La quinta son las capacidades organizacionales. Necesito encontrar gente que, además de saber de sus temas, sepa de toma de decisiones, sepa cómo entender los roles, cómo entender los métodos, que pueda formarse en tomar buenas decisiones, además de tener su capacidad técnica. Con esas 5 claves me parece que una compañía tiene mucho potencial de mejora. La verdad es que cada uno de estos aspectos que has mencionado son muy enriquecedores y sobre todo pues luego digamos toda esta interacción de los 5 componentes y la disfuncionalidad de los 5 pues hace que grandes organizaciones exitosas caigan totalmente en la obsolescencia, y lo hemos visto en muchísimos ejemplos en el mundo de la tecnología, en el consumo, etcétera. Muchísimas gracias, como siempre. Te espero en 15 días para seguir hablando de estos temas que son fascinantes. Un gusto, un placer. Gracias. Y con esto llegamos al final de una edición más de Dinero por Excelsior Televisión. Lo dejo en compañía de Mariana H. e Irán, que ya tienen toda la información que usted necesita ver y escuchar en Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.